las 9:08 estamos de regreso en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Nosotros continuamos en esta cabina el día en que conmemoramos el primer año de la partida de don Willy Rodríguez, en un programa que hoy ha sido especial desde su inicio, con la presencia del padre Gerardo de Olio, con los testimonios de los compañeros en cabina, con los testimonios de mucha gente querida a través de la línea telefónica. Vamos a continuar en esta tesitura. A continuación, el comentario y la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Muchas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico que hace posible la transmisión y sobre todo al pueblo dominicano por prestarnos su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, es un tema obligado, el tema de la ley de extinción de dominio, aunque ha sido recurrente en el discurrir de la semana y no es para menos. En el día de hoy se prevé que se presente el informe de la comisión bicameral que se formó a los fines de llegar a un consenso y presentar un proyecto en el que confluyan las opiniones de todas las fuerzas políticas que inciden o que tienen presencia en ambas cámaras. Bueno, pues hoy se prevé, y así se anuncia, ha de ser presentado el informe a que arribó esa comisión y también se prevé que sea conocido. Esta es una ley que ha generado grandes controversias y no es para menos. Es una ley que tiene consecuencias con relación al patrimonio, esencialmente de personas que pudieron estar vinculadas a ciertos actos que riñen con la ley penal, esencialmente, y se le crea un procedimiento nuevo para hacer o realizar lo que se denomina el decomiso civil. Existen procedimientos en el marco de los procesos penales para producir los llamados comisos o decomisos de bienes que hayan sido utilizados para cometer crímenes y delitos, o aquellos, en el caso de la ley de lavado de activos, que sean el resultado de esas actividades criminales. Sin embargo, ha habido estudios que se han realizado en el marco de organismos internacionales y se han generado propuestas para hacer o construir mecanismos más eficientes, sobre todo para atacar el patrimonio generado por los actos ilícitos que usualmente perpetran o realizan la criminalidad organizada. A consecuencia de esos estudios se ha presentado un proyecto de ley modelo a los países que ha sido acuñado en muchos países, en Colombia, Argentina, en Costa Rica, en México. En varios países ya de Latinoamérica cuentan con instrumentos legales que regulan estos procedimientos. O sea, que es una receta del imperio. De extinción de dominio. ¿Verdad? Es una receta del imperio. Bueno, eso puede denominarlo como cualquiera entienda. Nos vamos y nos remitimos al propósito y al fin. El propósito de estos proyectos de ley, esencialmente de este proyecto de ley de extinción de dominio, tiene por finalidad facilitar procedimientos de decomiso civil sobre patrimonio que haya servido al propósito de realizar o de impulsar acciones criminales o que sean el resultado de estas actividades criminales. Indudablemente creo que en cuanto al propósito, al fin que tiene esta ley de extinción de dominio, pocas personas pudieran oponerse. Porque ¿quién va a oponerse que el dinero que surja a consecuencia de la trata de blancas, del proxenetismo, el dinero que surge a consecuencia del narcotráfico, quién va a oponerse a que los bienes que han sido o han servido para cometer crímenes atroces como secuestro o el maltrato de personas pudieran ser objeto de este proceso de extinción de dominio? Entiendo que el fin de la norma es compartido o pudiera ser compartido por una gran parte de la sociedad. Sin embargo, es precisamente con esa parte que se quiere descalificar a todo aquel que hace reparos, que hace señalamientos a ese proyecto de ley. Inmediatamente, cuando una persona dice esa ley tiene aspectos de inconstitucionalidad, inmediatamente empiezan a decir, no, es que no quiere que se combata la corrupción, él no quiere que se persiga el lavado de activos, él no quiere que el dinero que se han robado
sea recuperado. No, eso no es más que un vulgar chantaje y de los que hacen ese planteamiento, que huyen al debate de las ideas y simplemente se quedan en esa parte. Todos aquí, como tú lo dijiste, estamos de acuerdo con esa finalidad. Ahora, para lograr esa finalidad, no tenemos por qué pasarle por encima y atropellar y prácticamente pisotear la Constitución de la República. Me alegra muchísimo esa coincidencia y sé que es el sentir de una parte importante del pueblo dominicano. Pues como decía, quienes se oponen a que el fruto de acciones tan deleznables como el tráfico ilícito de seres humanos, la trata de personas, la explotación sexual, y especialmente la explotación sexual de menores, la pornografía infantil, el proxenetismo, el tráfico ilícito de órganos humanos, el secuestro, la extorsión, los delitos y crímenes relacionados con grabaciones o fílmicas electrónicas ilegales, y en fin, los que están vinculados a actos de corrupción, como son el soborno, prevaricación, cohecho, concusión, el desfalco contra el Estado y un largo rosario de crímenes contra el patrimonio, contra las personas. Entonces, si nos vamos por el fin que persigue la norma, entiendo que en esto estamos de acuerdo una parte importante de la población de que es una legislación importante, que venga de una recomendación de un organismo internacional, que sea en base a un proyecto elaborado por un organismo internacional. Bueno, si lo que persigue es positivo para nuestro país, para la nación, y a mi juicio es positivo porque ataca el núcleo duro de esas organizaciones criminales que cuentan en muchas ocasiones con más medios y recursos que el mismo Estado para cometer sus crímenes y delitos. Esos bienes, ese patrimonio, ese dinero sucio que proviene de esas actividades ilícitas está también a disposición para comprar armas automáticas, armas de fuego, para pagar espalderos, sicarios que atacan a nuestros cuerpos policiales, nuestros cuerpos de seguridad, a veces desamparados y sin tener ni los mismos salarios, ni las mismas herramientas para combatir a ese crimen organizado. Muchos de esos espalderos, muchos de esos sicarios pagados con esos recursos que provienen de esos actos ilícitos, ganan más que nuestros pobres policías, que están dando el alma, el pellejo, poniéndolo a disposición del servicio del orden público, de la seguridad nacional. Entonces, cualquier norma que tienda a atacar esa criminalidad organizada, entiendo que es una norma positiva, que debe ser ponderada y valiéndose de un análisis bastante objetivo y evitando incurrir en violaciones a principios constitucionales, pues debe ser aprobada, porque facilita debilitar y atacar ese núcleo duro de esa criminalidad organizada. Y ahora mismo que se está impulsando esta lucha campal contra la corrupción, también es un instrumento útil para todo aquel que se enriqueció a costa del patrimonio público, facilitar otra alternativa, otro procedimiento que permita expropiar, decomisar civilmente ese patrimonio mal habido. Hay cuestionamientos y en esto no quiero faltar o fallar la objetividad. Hay cuestionamientos alegando que muchas de los postulados contenidos en la ley tienen un carácter retroactivo. Y para quizá se entienda mejor este concepto, y es que la Constitución Dominicana nuestra tiene una prohibición a que las leyes sean retroactivas. ¿Qué es la retroactividad y por qué se prohíbe? Bueno, hay situaciones jurídicas que se han consolidado, se han realizado en un momento determinado bajo una ley que estuvo vigente en ese momento. Por ejemplo, usted firmó un contrato de alquiler con una ley determinada, con unas reglas determinadas. Bueno, pues llega una nueva ley y esa ley cambia las reglas. Pues para mantener lo que se llama seguridad jurídica, la estabilidad en los negocios,
la previsibilidad de esos negocios y las consecuencias de esos negocios jurídicos, bueno, pues la situación que fue regulada en el pasado por una legislación se debe mantener bajo esa legislación. Es lo que se llama la aplicación de la ley en el tiempo. De manera que la nueva ley no puede pasar a regular situaciones que fueron realizadas bajo la vigencia de una ley anterior. Eso es lo que se llama irretroactividad de la ley, y está consagrado en el artículo 110, cuando dice que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir y no tiene efecto retroactivo, sino en la siguiente sección, cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. Es decir, que la única excepción a la irretroactividad es precisamente cuando hay una ley que beneficia al que está preso o al que está siendo perseguido. Si, por ejemplo, es una amnistía o una ley que simple y sencillamente elimina un tipo penal, una infracción, y hay alguien que está cumpliendo condena por ese delito o por ese crimen, esa persona puede ser excarcelado a consecuencia de esa nueva ley. O que el crimen que cometió está siendo modificada, la sanción que se le aplica era 20 años y ahora son 10 años, bueno, pues ahí la ley entra a regir una situación anterior. Entonces, de eso es que se acusa. Se dice que esta ley, la ley de extinción de dominio, pasa a regir situaciones anteriores. Y ahí es que no compartimos esa discusión. Porque primero, entiendo que esta ley es una ley de índole procedimental. Establece un procedimiento paralelo y concomitante a otros que ya existen para regir los procedimientos de decomiso civil. Por vía de consecuencia, lo único que está haciendo es marcando un nuevo procedimiento que se aplicará a partir de su aprobación y hacia el futuro respecto a situaciones que ya están contenidas en leyes adjetivas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que esos bienes que han de ser objeto, porque primero es un procedimiento que no va dirigido contra la persona, es como dicen los abogados, como decimos nosotros, es un procedimiento in rem, es un procedimiento sobre el bien, no persigue a nadie, se dirige hacia un patrimonio específico y se verifica si ese patrimonio fue utilizado para cometer un crimen o un delito que ya existe y ya está tipificado en leyes que fueron aprobadas debidamente por el Congreso Nacional, y a consecuencia de la verificación en un juicio de extinción de dominio, pues se expropian a favor del Estado Dominicano. Pero se está siendo retroactivo, no, porque ya existen esas disposiciones legales, por ejemplo, las que tipifican el cohecho, las que tipifican el desfalco, las que tipifican el proxenetismo. Ya esas leyes existen en el sistema. De manera que lo que se está estableciendo en esta ley son procedimientos nuevos para ser más eficiente en el ataque al patrimonio que surge a consecuencia de la criminalidad. Y aquí ya para cerrar, solamente tomarme unos minutos. Hay aspectos, sí, que hay que tomarse muy en serio, y lo decía José Luis con bastante madurez y ponderación, como siempre lo hace ayer, que no se pueden soslayar. Si bien entiendo y he planteado mi posición de que es una ley útil en la persecución de la criminalidad organizada, no menos cierto es que por el hecho de que sea buena y útil para ese propósito que va a generar un bien social, no se puede pasar por alto que si alguna inconstitucionalidad se verifica en la discusión, sea tomada en consideración y no soslayarla. Por ejemplo, hay un aspecto que tiene que ver con la naturaleza de la ley que particularmente quiero llamar la atención. He dicho desde el día 1 en este debate que esa no es una ley ordinaria, esa es una ley orgánica. Y no nos llamemos a engaño con eso. Y por más que yo quiera que se apruebe, no podemos violar los procedimientos que nos hemos dado en nuestra Constitución. Tenemos que respetar el ordenamiento. Entonces, en ese orden, por más que se desee alcanzar el objetivo de su aprobación, por más tiempo que se tenga estancada la norma, no podemos violar la Constitución. ¿Por qué? Porque va a ir al Tribunal Constitucional y la van a declarar luego inconstitucional, a mi juicio, que no es un juicio absoluto. Otros pueden tener una opinión distinta. Esta ley crea, por ejemplo, un tribunal especial. Exacto. Que reestructura uno de los poderes del Estado, que es una de las situaciones que prevé la misma Constitución para establecer que una ley es orgánica. Además, quieras o no, está vinculada o regula la situación de la propiedad, que es un derecho fundamental, que es otro elemento contenido y que establece la Constitución, que le da el carácter de ley orgánica. ¿Cuál es la consecuencia de entender que esta ley que ha de aprobarse es orgánica? Que requiere de una mayoría calificada para su aprobación de las 2/3 partes. Es decir, que obliga a un mayor consenso, que obliga a una mayor cantidad de votos
para su aprobación y entiendo que esto debe ser tomado en consideración. Finalmente ya, y con relación a la parte política, ciertamente hay razones para que muchos sectores miren con cierto recelo la aprobación de esta ley, porque ponen en duda la madurez de nuestras instituciones y piensan que pudiera dársele un uso político, un uso a veces torcido hasta de persecución, poniendo un instrumento tan poderoso, tan expedito en cuanto a la extinción del patrimonio de una persona o de una propiedad que sienten que están inseguros al aprobarse esta ley. Y entiendo que esos temores pudieran en cierta forma tener cierto fundamento, pero lo que hay que hacer es discutir y ver cuál es el mecanismo idóneo dentro de esa ley para que ese procedimiento sea el apropiado. Y lo otro es, otros tienen miedo y tienen que oponerse a esa ley, y es lo que están expresando. Y en tercer lugar, en tercer orden, está el uso político que se ha dado al argumento de la aprobación o no aprobación, dividiendo, como decía Felipe ayer, el país entre buenos y malos. Aquí no se trata de una discusión de buenos y malos. No se trata de que se apruebe un texto legal que sea inconstitucional. De lo que se trata es de viabilizar la aprobación de un texto legal, como es la ley de extinción de dominio, que es positivo para el ataque al patrimonio de la criminalidad y que al fin de cuentas va a ser positivo para el pueblo dominicano. Llévatelo, Cundo.